Hola Natalie, hola Nicolás. Estamos esperando ahí que se una Felipe desde Chile Sustentable. Hoy día comenzamos con el primer capítulo de estos lives que voy a hacer en relación a las normas en el nuevo texto constitucional. Y hoy día vamos a hablar específicamente de las normas ambientales. Hola Felipe, ahí te voy a agregar como participante. Hola. Hola Hola. Felipe, tienes que dar vuelta a tu cámara. Y ya, ahora sí. Súper, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también estoy muy emocionada porque hoy día se viene un live muy entretenido donde vamos a hablar sobre qué está pasando con las normas en relación al medio ambiente y el nuevo texto constitucional. Súper, me parece. Yo también tengo muchas ganas de compartir la información que tenemos sobre el tema. Buenísima. Bueno, Felipe, cuéntanos antes un poco de ti, quién eres y en qué consiste tu organización Chile Sustentable. Bueno, yo soy de profesión abogado, tengo 36 años, tengo un tiempo ya como ejerciendo la profesión, siempre vinculado a las temáticas medioambientales, desde algunos activismos, estuve involucrado harto tiempo, sigo ahí en la causa contra la central Alto Maipo, por ahí también se abrieron muchos vínculos con esta gente del movimiento ambiental en la región metropolitana. Soy santiaguino, aunque ahora en realidad estoy viviendo en la quinta región. Y eso, trabajo aquí hace un par de años en Chile Sustentable, es una ONG que se dedica a las políticas ambientales, tratamos de hacer incidencia ambiental en distintas instancias, tanto políticas como otras ciudadanas también, diferentes proyectos que se van ejecutando. Así que eso en términos generales. Buenísima. Muchas gracias ahí por compartirnos ahí después que para que sigan en sus redes sociales a la organización que es Chile-Sustentable, ¿ya? Bueno, ¿y ustedes pudieron participar de este nuevo proceso constitucional? Mira, nosotros estuvimos como observadores, súper atentos, y yo personalmente tuve ahí también un involucramiento un poco más activo. Me tocó también asesorar a un consejero, entonces la verdad es que estuve casi todos los días ahí en el consejo, así que pude ver también un poco desde dentro. Era mi primera experiencia a ese nivel de involucramiento político. Yo la verdad es que no milito, soy más bien independiente, pero tuve la posibilidad y fue súper interesante ver en realidad cómo es que realmente se trabaja en esa instancia. Obviamente una instancia súper específica, no sé si tiene otro símil, porque era como súper acotado el objeto, pero un poco refleja las dinámicas que se dan en el diálogo político. Así que pude también observar un poco esos temas. Súper importante que distintos activistas siempre estén ahí asesorando a los políticos, porque son quienes tienen la experiencia y el trabajo territorial, que es sumamente importante. Sí, pues, absolutamente. La verdad es que la política a veces tiende a enclaustrarse un poco en sí misma. Obviamente no se puede generalizar, pero se observa eso. De repente los políticos se mueven en el mundo de la política, hacen carrera política. Hay muchos parlamentarios, gente que se dedica a la política que no viene de otro mundo, sino que eso se ve en este gobierno también. Hay gente que empezó en la política desde muy joven, entonces claro, a veces es súper bueno que llegue gente desde afuera porque hay miradas que complementan el trabajo. Obviamente uno que llega sin experiencia no entiende mucho lo que pasa en un comienzo, entonces tiene que darse ahí un mix de distintos saberes porque, nada, pues cualquier cosa que no tenga distintas miradas que se vayan contrastando y que se vayan
complementando, tiende a enclaustrarse y a no poder observar todas las dimensiones de los fenómenos sociales y ambientales, en este caso. Totalmente de acuerdo. Oye, Felipe, y antes ya de entrar en el texto propiamente tal, ¿ustedes como Chile Sustentable ingresaron a alguna iniciativa popular de norma? Nosotros apoyamos iniciativas populares de norma, la verdad es que no tomamos la coordinación activa, pero participamos en reuniones y un poco hubo otra organización amiga, en este caso FIMA, que llevó la batuta en hacerse cargo de lo que implica juntar las firmas, todos los procedimientos un poco más que conlleva poder ejecutar eso. Así que estuvimos ahí discutiendo, entregamos insumos, apoyamos las iniciativas, difundimos, pero claro, no fuimos los que directamente presentamos las iniciativas populares de norma. Bueno, aprovecho aquí de comentarles que casi todas las iniciativas populares de norma en este proceso fueron rechazadas. Incluso la de animales, que fue la iniciativa popular de norma más votada de Chile, con más de 25.415 votos, y aún así fue rechazada. Entonces, ahí también vamos a ahondar un poquito en eso. Bueno, Felipe, partamos. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución actual en relación al medio ambiente? Mira, la Constitución actual, bueno, es del año 80, obviamente se dictó en una época en que el tema ambiental no era considerado como una preocupación, y sin embargo contiene un derecho ambiental que dice que las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Surgieron muchas críticas durante las últimas décadas respecto a esta definición porque solamente considera una afectación al medio ambiente que tiene que ver con la contaminación. Por una parte, deja fuera un montón de otros eventuales conflictos ambientales que no tienen que ver directamente con la contaminación, que puede tener que ver con el problema que tengan determinadas especies, sean de flora, de fauna, qué sé yo, infinitos temas que no tienen que ver con la contaminación propiamente tal. Al margen de eso, hay una crítica también que tiene que ver con el enfoque donde es la persona la que tiene derecho a vivir en un medio ambiente de libre contaminación. La persona no tiene derecho... Felipe, para Dime. contarles a las personas, para leerle el texto, el artículo, y ahí para que los vayamos comentando, ¿te parece? Dale, perfecto. Ya, el artículo que nos está explicando Felipe es el artículo 19, que señala, artículo 19, la Constitución asegura a todas las personas, y en el numeral 8 señala, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger al medio ambiente. Entonces, ahora sí, Felipe, explícanos en qué consiste este artículo. Ya, bueno, como te iba diciendo, plantea la hipótesis del medio ambiente libre de contaminación, que es una hipótesis que deja fuera un montón de otras afectaciones al medio ambiente, a distintos componentes del medio ambiente que no tiene que ver derechamente con la contaminación. Si es que se talan especies de árboles, se tala un bosque milenario de alerce, eso no es un tema de contaminación, tiene que ver con una tala de especies. Lo mismo pasa con las especies animales, y puede ser con una serie de otras afectaciones al medio ambiente que, como digo, no tienen que ver con la contaminación propiamente tal. Ese es un punto. Otro punto tiene que ver con que el derecho se enfoca en que las personas tienen el derecho a vivir en este medio ambiente libre de contaminación. No es un derecho sobre el medio ambiente, sino que es como el hábitat humano. ¿Ya? Esto en el fondo tiene que ver con cómo esto repercute en la salud de las personas, lo que no está mal, más allá de que hay un artículo largo sobre la salud también y sobre la vida. Entonces no se le otorga al medio ambiente un valor propiamente tal, sino que tiene que ver con este enfoque antropocéntrico de que el medio ambiente es un hábitat de la especie humana, ¿ya? Los otros incisos, claro, habilitan la regulación finalmente, todo lo que tiene que ver con las distintas restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, nos obliga a considerar otros aspectos de la Constitución vigente, que son los derechos económicos. Ya siempre se hace como el análisis de qué es lo que dice la Constitución en ese numeral, que es el numeral 8, pero hay un numeral 21, hay un numeral 23, hay un numeral 24, que establecen otros derechos económicos, que son los que de alguna forma se pueden restringir de alguna manera, ¿ya?
son muy amplios y están muy detallados los derechos económicos, ¿ya? Y eso es un poco lo que de alguna forma posibilita un modelo de desarrollo que se instaura en Chile a partir de la Constitución del año 80, ¿ya? Que tiene que ver con la idea de la libre apropiación de toda clase de bienes y de desarrollar cualquier tipo de actividad económica, ¿ya? Estos derechos económicos están muy profusamente detallados en la propia Constitución, tienen más que 2 párrafos, el derecho de propiedad tiene más de una página en el fondo de detalle, entonces siempre que uno hace este análisis tiene que considerar los derechos que afectan el medio ambiente, no solamente el derecho del medio ambiente, ¿ya? Entonces un poco ese es el análisis y eso es lo que abre la puerta a un tipo de modelo de desarrollo que se empieza a aplicar en Chile. Durante buena parte del siglo XX había otro modelo de desarrollo que tenía otros objetivos, buscaba otros caminos para alcanzar el desarrollo. Entonces un poco es esta matriz de derechos económicos la que un poco vuelca el desarrollo de Chile sobre la explotación de los recursos naturales, que es lo que termina finalmente impactando al medio ambiente en diversas formas, ¿ya? Un poco el desarrollo de la minería ya existía, pero de la agroindustria, de la industria de los salmones, de la industria forestal, obviamente son actividades que tenían antecedentes, pero que se empiezan a desarrollar de forma muy dinámica a partir de estas normas, de estos derechos económicos. Y bueno, un poco eso es lo que ya explica el camino que toma Chile a partir de los años 80, 90, esta exportación a gran escala de los recursos naturales que tenemos en nuestra tierra. Creo que para no seguir extendiéndome un poco Sí, eso. miren, para mostrarles lo que nos está comentando Felipe, acá ustedes pueden ver el artículo, o sea, el numeral 8, que es que les medimos recién, de medio ambiente. O sea, nada será así, versus el artículo 21, no, el 24, que es el derecho a propiedad. Miren, empieza ahí y es todo esto. Ahí sí se ve. Es todo eso. Hasta ahí. O sea, claramente se nota ahí cuál es la prioridad de la constitución que actualmente nos rige. Sí, y como te digo, no solamente el 24, el 21, el 19 número 21 también habla del derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el 22 habla de otros temas vinculados a la actuación del Estado en materia económica. También recordemos que un poco lo que hace la Constitución es limitar fuertemente la iniciativa pública en la economía. Entonces, eso también es parte de esos derechos económicos. Está el 19 número 23, que es esta libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes. ¿Ya? Eso suena como algo que es difícil imaginar de qué forma impacta en el medio ambiente. Entonces, podemos sacar a la luz un par de ejemplos que un poco son eventos que ocurren en Chile a partir de estas normas, ¿ya? En el norte de Chile, hoy en día, hay un conflicto súper fuerte con lo que está pasando con la ropa usada, ¿ya? Hay unos tremendos basurales de ropa usada porque en Chile se pueden traer cargamentos, llegan barcos con desechos de otros países y eso se selecciona un porcentaje mínimo y el resto va a dar al desierto. Y tenemos la constitución de estos gigantescos depósitos de ropa, algunos se incendian, obviamente son focos de contaminación muy grandes y eso está amparado en el derecho de adquirir toda clase de bienes. Podemos adquirir sin límite la basura de otros países, que no solamente se hace con la ropa usada, hay un caso muy famoso que es quizás más drástico por las consecuencias que trajo en la salud de las personas, en Arica también, cuando se trajeron desechos, residuos mineros, ¿ya? Y se depositaron en un lugar, no se trataron bien y después se construyeron viviendas sobre estos lugares y hoy en día siguen habiendo afectaciones a la salud de las personas, son casos que ni siquiera ya trascienden tanto a la opinión pública, pero que se fundan en estas normas constitucionales que en el fondo estructuran todo un modelo de desarrollo económico basado en esta libertad absoluta para desarrollar cualquier negocio sin grandes consideraciones ambientales, ¿ya? Entonces, volvemos al 19 número 8, dice que la ley puede restringir determinados derechos y libertades y un poco eso es lo que habilita la normativa que hay en Chile. Obviamente en Chile hay un sistema ambiental, hay una ley marco, que es la 19.300, que establece todo un sistema que obviamente no da el ancho. Entonces, esa es la matriz
ambiental en la Constitución vigente. No es solamente el 19 número 8, también son los otros derechos económicos que finalmente dan pie a un modelo en particular. Sí, y qué importante también lo que mencionabas anteriormente, de que este artículo tiene una visión totalmente antropocéntrica, y si hacemos como un análisis del texto anterior que se había propuesto, se hablaban propiamente de los derechos de la naturaleza. Entonces encontramos ahí prácticamente como la diferencia, que de repente uno dice, oye, pero si el medio ambiente si está en la actual constitución, ¿para qué quiere más? Y ahí uno tiene que andar explicando como cuál sería esta diferencia. A ver si tú nos podrías explicar en simple a qué se refiere que no haya fundamental los derechos de la naturaleza que estén consagrados en esta constitución actual. Eh, claro, es un tema como de un paradigma bajo el cual se entiende la relación de las personas y el medio ambiente. Eso fue lo que se intentó, lo que se propuso en la constitución anterior, la propuesta constitucional anterior, y yo creo que eso asustó quizás a parte de la población, obviamente por interpretaciones quizás un poco fuera de contexto, pero claro, era una forma distinta de entender la relación de las personas con la naturaleza, que tiene mucho más que ver con saberes tradicionales, de pueblos originarios, tiene que ver con toda esta incorporación de elementos incluso culturales que están súper sometidos en nuestro país, en nuestra cultura, y que se buscaban relevar. En ese sentido, obviamente la relación que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza, desde la concepción de sacralizar la naturaleza por temas que ya tienen que ver con elementos religiosos y culturales, que era un poco lo que se intentaba rescatar. Ya no, tampoco se estaba inventando algo, simplemente se estaban tomando elementos culturales de otros grupos que no están visibilizados en la constitución actual, así que y en la propuesta nueva tampoco. Entonces un poco por ahí va ese paradigma distinto que se estaba proponiendo, ¿ya? Eh, eso, y eso se resume súper harto claro, en el tema de si hay un enfoque antropocéntrico que solo se centra en el bienestar de las personas, o si ya se considera que la naturaleza también es sujeto de derecho, la naturaleza entendida en términos amplios, pero también los animales, por ejemplo, como un componente o como individuos de la naturaleza sobre los cuales se establecían derechos. Esa era la propuesta, yo creo que era, claro, invitar, incorporar elementos culturales distintos que no tuvieron apoyo por diferentes razones, pero que es súper importante no dejar completamente en el olvido. ¿Ya? Ahí hay muchas respuestas a problemas que seguimos teniendo. Evidentemente no se produjeron los cambios, no se vislumbran, entonces yo creo que es súper importante, más allá del rechazo de la propuesta anterior, no olvidarnos de que hay otras formas en cómo podemos relacionarnos con la naturaleza, ¿ya? Y que esas otras formas tienen también una tradición milenaria detrás. Hay culturas milenarias que un poco proponen estos elementos, ¿ya? Tiene que ver con un diálogo entre culturas, entre conocimientos, entre posiciones valóricas. Hoy en día es súper difícil imponer una posición valórica, entonces al menos es importante considerar eh, o habilitar que puedan convivir diferentes concepciones. Eso. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora vamos a pasar a qué nos propone este nuevo texto, ¿ya? Entonces, se habla de medio ambiente en dos capítulos, ¿ya? Está en el capítulo de Derechos y Libertades Fundamentales, y también hay un capítulo exclusivo de medio ambiente. Entonces, vamos a partir leyendo el artículo 19, número 21, que señala. Bueno, el artículo 19 parte con... Artículo 16. Artículo 16. La Constitución asegura a todas las personas, y el número 21, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo. Letra A. Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza y su biodiversidad. Letra B.
La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Bueno, Felipe, aquí te voy a pedir tu opinión. ¿Qué opinas respecto a esta redacción del articulado? Ya, mira, obviamente salta al oído, más que a la vista, que son redacciones bastante similares, ¿ya? Se mantiene la estructura. Se, se recoge la crítica que hay sobre que hablar de medio ambiente libre de contaminación es insuficiente, entonces se incorpora la palabra sano, ¿ya? Se propuso desde distintas iniciativas, organizaciones ambientales, incorporar, eliminar la noción de libre de contaminación y hablar de sano y ecológicamente equilibrado, que también es un poco la propuesta que recoge Naciones Unidas este mismo año cuando reconoce el derecho al medio ambiente también. Eh, entonces, se recoge un poco, se toma esta crítica, se incorpora la palabra sano, pero se sigue manteniendo el derecho a vivir en un medio ambiente, entonces no se cambia ese enfoque y se incorpora esta noción y se empieza con constante reiteración de los conceptos sustentabilidad y desarrollo, ¿ya? Que un poco igual la redacción los impone como una suerte de límite o de condición a la protección del medio ambiente, ¿ya? Entonces se incorpora o se habilita una interpretación más amplia con el término sano, pero a continuación nos ponen estas palabras sustentabilidad y desarrollo, ¿ya? Los otros dos incisos del artículo son bastante similares también, un poco podemos decir, reiterar lo que dijimos antes sobre la habilitación de imponer determinadas restricciones y del deber del Estado de tutelar esta preservación, pero me quiero centrar en la incorporación de los conceptos sustentabilidad y desarrollo. ¿Qué pasa aquí? Que hay un amplio desarrollo teórico a través del derecho ambiental internacional de lo que es el desarrollo sustentable, ¿ya? Y la propuesta desecha esta concepción que tiene mucho desarrollo no solo legal a través de estas normas de derecho internacional, sino que también teórico, ¿ya? Hay mucha discusión, hay algunos consensos, también hay algunas discrepancias sobre la noción de desarrollo sustentable, pero la propuesta se desacopla completamente de esta noción y pasa a hablar siempre de sustentabilidad y desarrollo. Como que desarma el concepto, lo invierte y nos deja en una situación bastante compleja porque no termina nunca de definir ni de dar a entender claramente a qué se refiere por sustentabilidad y desarrollo. Ya hay un artículo en el capítulo final de medio ambiente donde se esboza una suerte de definición que no está bien lograda, podemos leerla después, pero que no se entiende tampoco, ¿ya? Entonces, son dos palabras muy clave que se reiteran constantemente en las normas ambientales de esta propuesta, que no terminan de explicarse a sí mismas, ¿ya? Y que más bien inducen a una confusión permanente, ¿ya? Entonces, el artículo que tú lees incorpora, recoge una pequeña crítica, pero aparte de eso, mete una cuña bien fuerte que incluso es difícil de interpretar cuál es el objetivo de esa cuña que se pone, porque termina siendo más bien una confusión permanente de objetivos que algo que nos permita ahondar en la protección del medio ambiente. Entonces pasa eso, ya esta permanente referencia a la sustentabilidad y el desarrollo, saltándose y desarmando la noción de desarrollo sustentable, sobre la cual también hay críticas desde un ecologismo quizás más profundo, porque tampoco se desliga de ciertos elementos, pero este concepto, con todo su peso que tiene detrás, no fue incorporado en la Constitución, en la propuesta, sino que se, se desarma, se revuelve y nos deja en una suerte de confusión que se repite a lo largo de todo el texto. Sí, igual Sí, quería agregar que la otra vez yo estaba viendo una charla ahí que realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y ahí Ezio Costa mencionaba que ningún otro derecho estaba limitado de esta forma. Entonces,
con el tema si lo leemos claramente, o sea, el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación está supeditado a la sustentabilidad y desarrollo. Sí, y el desarrollo es el desarrollo económico finalmente. Eh, y volvemos sobre esta confusión. O sea, es un límite al derecho y es un límite confuso que también se presta para muchas interpretaciones, porque la propuesta habla muchas veces de desarrollo, habla del desarrollo regional, habla del desarrollo local, habla de desarrollo a seca, habla de desarrollo económico, habla muchas veces de desarrollo y ocupa el concepto como una muletilla casi, porque suena bien hablar de desarrollo, pero nunca es preciso el uso del concepto. Entonces, es un límite muy complejo, no solo es un límite que en sí mismo conlleva varios problemas conceptuales. Y comparto o sea, plenamente lo que dice eso. O sea, es súper extraño establecer una restricción al momento de enunciar un derecho, ¿ya? No sé si está dentro de las preguntas, pero también la herramienta legal que se desprende de estos derechos es el llamado recurso de protección, ¿ya? En su diseño, en esta propuesta constitucional, el recurso de protección también tiene restricciones específicas para el ejercicio del derecho al medio ambiente, ¿ya? Entonces hay nuevas limitaciones no solo en la enunciación del derecho, sino que también en la forma en cómo este derecho se puede operativizar, se puede judicializar, ¿ya? Entonces hay más restricciones todavía a este concepto, no solo en su definición, sino que también en su bajada más bien práctica judicial. Es como chistoso igual que la vendan tan liberal, qué sé yo, y al final tiene N restricciones, como paradójico. Muchísimas, sí, sí, sí. Pero tiene todo esto, juega con los conceptos. Yo creo que ahí hay un poco de trampa igual, en el sentido de abusar de conceptos que suenan bien. O sea, hablar todo el rato de sustentabilidad y desarrollo es como chuta, ¿esto será parecido al desarrollo sustentable? Seguro que sí, suena parecido, son como las mismas palabras, pero no lo es. Se descuelga de, de todo el desarrollo de ese concepto. Entonces, es chistoso, pero también es tramposo y un poco sirve para hacer campaña, o sea, hay una intención ahí, eso no es una confusión, es una intención de un poco jugar con los conceptos para poder utilizarlos para los fines que se estimen. Suena ahí popular, que va a dar más trabajo, Claro, crecimiento y económico. hay un capítulo de medio ambiente, que es un capítulo que fue determinado antes de que funcionara esto, era parte de las 12 bases, entonces ni siquiera, de hecho, parte de la discusión constitucional era cambiarle el nombre al capítulo, y que el capítulo se llamara medio ambiente y no protección del medio ambiente, entonces eso no prosperó, pero, pero claro, la discusión daba para ver cosas que eran bastante más graves incluso en lo que podría haber resultado aquí. Claro. Entonces ahora vamos a andar en el capítulo de la protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo, donde nuevamente se usan, ahí lo que estaba comentando Felipe, esta extraña definición o sea, de los conceptos que usan ellos. Entonces aquí podemos ver, Oye, tengo que hacer una referencia, por ser lo más transparente posible. Hay una norma, el artículo 10 también, que está en el capítulo 1, que es sobre principios, que también habla de esto, sin entregar nuevos conceptos, pero para ser justos ya con las críticas, hay también una referencia que después quizás podemos volver a esa, no, como te digo, no aporta mucho, pero está esa otra referencia. Hay algunas referencias más dispersas por ahí en el texto. ah, Quería mira, dejarlo en claro para ser súper transparente con la información. No quisiera ser como, o sea, obviamente uno tiene su postura, pero creo que es importante transparentar el contenido y eso, hay una referencia escondida por ahí en el artículo 10 que como te digo no es que aporte mucho, pero está. acá se los vamos a leer. Artículo 10. Es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sustentabilidad y el desarrollo. Igual siento que estos son como solamente palabras bonitas porque no hay ninguna acción, ninguna institución, entonces
Exactamente, por eso te digo que igual eso está ahí, es importante que ser transparente en que eso está, pero como te digo, no otorga elementos, vuelve sobre estos mismos conceptos de sustentabilidad y desarrollo, habla de velar por el cuidado, no habla de proteger directamente, eso se ocupa mucho en las normas ambientales, o sea, cuando se trata de la propiedad hay una protección muy robusta, cuando se trata de otros eh, objetivos a proteger, se habla de velar por el cuidado, de velar por la promoción, entonces como que se buscan fórmulas que difuminen la obligación del Estado. Y como decís tú, eso podemos comentarlo después de revisar el capítulo, no se mandata ninguna ley, no se establece ninguna institución nueva, no se crea nada. Entonces, claro, hay harta palabra suelta por ahí que no aporta mucho. Sí. Bueno, gracias también por la aclaración de protección versus velar. Lo encuentro muy genial. Yo de esto no lo había pensado. Así que gracias ahí por esa tip. Bueno, el capítulo Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo. Acá están, son 2 páginas, ¿ya? Es del artículo 206 al 203. Aquí, Felipe, ¿qué nos puedes contar? Porque acá no voy a leer todos los artículos, que son muchos y no nos vamos a aburrir. Entonces, ¿qué nos puedes contar de este capítulo? A ver, el capítulo, lo más importante, estoy mirando por otro lado porque lo tengo aquí a la vista también, el artículo, o sea, el capítulo no surge como una creación espontánea de este consejo, sino que es una de las bases con las cuales nace el proceso. Tenía que tener esta propuesta un capítulo sobre medio ambiente, ¿ya? El tema es cuál es el contenido de eso, ¿ya? También aquí tenemos que siempre tener en consideración que este proceso se inicia con otro texto, que es el anteproyecto, ¿ya? Que no es igual a la propuesta final, tenía algunas normas un poco más, no sé si decir ni siquiera ambiciosas, pero un poquito más fuerte en este sentido, ¿ya? Entonces, no hay ningún artículo de este capítulo que se haya mantenido respecto a lo que decía el anteproyecto. Este capítulo se reescribió completamente y un poco se fue despojando de distintos elementos que eran un poco más ambiciosos, como te digo, en la protección del medio ambiente, ¿ya? Eh, y esa es la sensación que da y también es lo que uno pudo observar en la discusión, que son cosas que se aceptan un poco a regañadientes sin una profunda convicción. Eh, Quizás lo más gráfico en este sentido es que en la comisión se rechazó el artículo sobre el cambio climático, cayó una fuerte respuesta ciudadana, mediática, entonces se reincorporó, ¿ya? Entonces, es como eso, es algo hecho sin convicción, ¿ya? Hay unos artículos súper cortitos y finalmente lo que podemos decir de este capítulo, como para englobarlo, es que no introduce elementos nuevos, no crea nada, y lo que hace es que se refiere a la ley que mencioné en un comienzo, que es la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente. Entonces, utiliza la fórmula de acuerdo a la ley. Se establecen, no sé, hay una referencia a ciertos derechos ambientales de acuerdo a la ley, hay una referencia a la educación ambiental de acuerdo a la ley. Entonces, de alguna forma se reconocen estándares que están en la ley, lo que alguien podría decir, eso está bien, pero claro, es muy mínimo en un contexto de crisis en el cual estamos, es bastante poco lo que se plantea y no es nada nuevo, como te digo, son solo reconocimientos de elementos que ya están en nuestra legislación, ¿ya? En términos generales, había también, por ejemplo, una referencia a las energías renovables, que pasa esto, se quita el concepto de energías renovables y se habla de energías que sean compatibles con el desarrollo y la sustentabilidad. Entonces, no se quiere decir algo, se intenta más o menos apuntar por allá sin claridad. Ese artículo en particular, no me acuerdo si es el 209, 210, tampoco se da a entender claramente, ¿ya? Esto de que digo de que este capítulo un poco no se quería, era un capítulo que no se quería tener en el fondo, y eso salta a la vista porque hay un par de artículos que no están bien
escritos ni siquiera, ¿ya? Hay esto que te decía también de la definición de sustentabilidad es súper confusa. Si tú la lees, no se termina de entender bien a qué se está apuntando. Entonces, eso es lo que surge de la lectura de este capítulo. Es como algo que me obligaron a poner, con lo cual no estoy convencido, entonces lo digo sin querer queriendo, y eso se traduce en normas que son un poco confusas y que no son robustas, ¿ya? No solo eso, sino que incluso hay un par de elementos que debilitan el modelo actual, ¿ya? Creo que lo más grave en ese sentido es una norma, que es la del 213, que se refiere a los procesos de evaluación ambiental, ¿ya? Y los condiciona súper fuerte, y los condiciona de una forma que se advirtió ni siquiera se va a poder llevar a cabo sin desarmar todo el sistema de evaluación de impacto ambiental que hay en Chile, ya que hoy en día está bajo asedio porque la clase empresarial instauró esta discusión sobre la permisología, que es como que el obstáculo en este momento al desarrollo de Chile, al crecimiento de Chile, es la permisología. Y eso quiere decir que si una empresa quiere desarrollar algún proyecto, se enfrenta a muchos permisos que tiene que, que, que pactar, o sea, que tiene que atravesar. Entonces eso frena la inversión. Entonces hay un artículo que combate esta noción de lo que se llama la permisología, que no es sino un sistema de evaluación de impactos ambientales. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las zonas de sacrificio que hay en Chile se construyeron sin permisos ambientales. Eso es lo que pasa si es que no hay evaluación ambiental de proyectos. Tenemos casos icónicos en todas partes, como para no irnos tan atrás en el tiempo, no sé, ahora está la polémica del Hotel Punta Piquero en Concón, que se construyó de forma bastante, no sé, no sé qué concepto usar, pero en el fondo ahí se trasluce qué pasa cuando no hay una adecuada evaluación de proyectos, qué pasa con las salmoneras que están en las áreas protegidas. Son muchos bienes protegidos ambientales que la única forma de protegerlos es con estos permisos, es con este sistema de evaluación ambiental, y un poco se debilita esto y se habla de que todos los procesos tienen que tener requisitos, condiciones, habla de requisitos, condiciones, procedimientos y criterios uniformes para todos los proyectos. Entonces, no sé, una escuela que se quiera construir en Punta Arenas tiene que tener requisitos, trámites, condiciones y criterios uniformes con la ampliación de una minera en el norte. No tiene ningún sentido esa norma, no tiene ningún sentido práctico, no es aplicable a menos que realmente borremos de un plumazo toda la evaluación de los proyectos, que es un poco el riesgo también de esto, y quedarnos completamente como en el año 80 o como en los años 80, o sea que no hay evaluación de proyectos y si es que yo tengo la plata y quiero instalar una planta celulosa al lado de, qué sé yo, un humedal o de un bosque nativo, puedo hacerlo. Si quiero explotar glaciares, puedo hacerlo. Si tengo que remover, no sé, cualquier bien natural porque me impide el desarrollo de mi negocio particular, puedo hacerlo. Entonces, creo que eso es muy grave del capítulo. Es una norma que también tiene poca atención, pero es bastante crítica en cuanto a los efectos que puede tener, ¿ya? Entonces, como para ir redondeando, es un capítulo que no introduce elementos nuevos, a lo más eleva a rango constitucional algunos pequeños aspectos, pero también nos trae este tremendo retroceso en términos de la evaluación ambiental de los proyectos y nos trae aún más confusión conceptual a través de las definiciones que se proponen. Sí, Eso, no sé qué si fue hay... lo que nos cuentas. De hecho, una de repente ya siente que el sistema de evaluación de impacto ambiental es medio permisivo. O sea, esto ya lo deja, pero al Lo libre desarma. albedrío del empresario. O sea, lo encuentro muy fuerte, muy, muy fuerte. De verdad, yo estoy como impactada. Real. Es el Sí, artículo mira, 213. 213 creo que es el inciso segundo. Hay un tema que se ha discutido en la campaña que tiene que ver con qué es lo textual que dice el texto, qué es lo literal que dice y cuáles son las posibles interpretaciones, ¿ya?
Entonces se acusa que hay interpretaciones catastrofistas, que esto no tiene por qué significar esto, que esto no fue lo que quisimos decir, pero si un texto no está bien escrito, no es claro en sus propósitos, se abre a eso, ¿ya? Y la interpretación de las leyes es algo que se realiza constantemente por todas las autoridades y por los tribunales. Entonces, interpretar las normas no es un ejercicio retórico poético, ¿ya? Es suponer qué puede pasar en 10 años más, en 5 años más, en 20 años más, cuando un juez, que ahora puede ser una persona que tiene 10 años, interprete esto. Entonces, hay que suponer interpretaciones, obviamente si no vamos a inventar palabras, no vamos a inventar conceptos que no están ahí, pero es un ejercicio de responsabilidad suponer interpretaciones para bien y para mal, porque puede llegar abiertamente a alguien que diga, no, mira, nosotros quisimos decir esto, entonces, ok, hay distintas interpretaciones, pero no es que uno esté inventando palabras, ¿ya? El ejercicio de interpretar la norma es algo que se hace y que es muy delicado y que es muy importante, entonces no es algo vano, no es porque sí, ¿ya? Como para este tiempo de campaña en que ha estado debatido el tema de la interpretación que se hace de ciertas normas. Sí, de hecho, como lo que nos estás contando, el tema de la interpretación de la ley, eso lo encontramos con todos los códigos acá, en el Código Civil, del artículo 19 hasta el 24, 19. del Sí, 19 po. al 24. Ahí se nota que estás estudiando para el grado. Muy bien. Ahí, cuando el sentido de la ley es clara, todavía me acuerdo yo de las definiciones. Sí. eh, pero nada, sí, hay todo un ámbito de aplicación de la norma que pasa por la interpretación. Entonces, el ejercicio de interpretar las posibles aplicaciones que tiene una norma no es algo tendencioso, es algo que se aplica. Oye, yo estoy en un lugar que se me está haciendo oscuro, espero que la luz sea Dice suficiente, bien, sí. si no podría intentar moverme, pero no, No te espero ves que no bien, haga falta. estamos bien. Voy a leer algunas preguntas del público que nos han dejado acá. A ver, acá hay una. ¿Cómo se podría haber armonizado la protección del medio ambiente y el desarrollo del libre emprendimiento a la luz de que los permisos pueden durar en promedio 8 años? Ya, mira, el tema aquí, el tema más de fondo, tiene que ver con algo que hablábamos en un comienzo, que es con el modelo de desarrollo que elige el país. Entonces, si es que yo tengo una nueva planta, o si yo quiero, no sé, plantar 1000 hectáreas de frutales, de palta, o quiero instalar una nueva planta salmonera, o si yo quiero abrir una nueva mina, pensemos en, pensemos en Pascualama o pensemos en La Dominga, ¿ya? Entonces, siempre va a haber una tensión muy fuerte entre la protección del medio ambiente y los proyectos, cuando los proyectos se tratan de explotar el medio ambiente. Y ese es el modelo de desarrollo que en Chile prevalece, ¿ya? Hay una referencia en la Constitución, en este proyecto, a la palabra innovación, ¿ya? Entonces, mientras Chile apueste a que su crecimiento se base en solamente vender sus recursos naturales, no vamos a tener cómo evitar esta tensión. Y obviamente podemos acelerar los permisos ambientales y eso se va a traducir en impactos ambientales. No hay otra alternativa. O sea, si le damos permiso a todas las iniciativas, por ejemplo, de cualquier tipo en el fondo, porque el modelo que estamos apostando es un modelo que apuesta por más minería, más agroindustria, más salmonera, más forestales. Son esas las industrias que se impulsan, esa es la matriz que hay en Chile y esa es la matriz que se quiere profundizar. Entonces, el problema es con esa matriz, más que con un sistema de permiso en particular, si es que Chile apostara por un desarrollo distinto a través de partir por procesar un poco más nuestros recursos. O sea, en Chile incluso el cobre que se vende en concentrado, ni siquiera hay una capacidad de refinamiento hoy en día. Entonces, ese es el tema, que siempre estamos apostando por vender nuestros recursos naturales, que es algo que los países desarrollados ya atravesaron hace mucho tiempo, y en el momento en que se industrializan,
son capaces de un poco salir de ese debate. Obviamente esos modelos también tienen impactos ambientales y yo creo que ahí es muy interesante volver la mirada sobre propuestas como la de la propuesta anterior, constitucional anterior, que es relevar también otras formas de vida que no consideran un crecimiento económico infinito, porque eso siempre nos va a topar con los límites de nuestro territorio. Entonces, ese es el tema de fondo. Hay que apostar por un modelo distinto, donde los patrones de consumo sean distintos, donde los patrones de producción sean distintos, y no quiere decir empobrecernos o retroceder en el tiempo, tiene que ver, por ejemplo, con temas como lo que se plantea desde la economía circular o desde el desarrollo tecnológico o desde la profundización de ciertos servicios. Hay muchas formas en cómo el país se puede desarrollar, también con el turismo, con un montón de iniciativas que no suponen que el crecimiento tenga que ver con vender nuestros recursos naturales, que son limitados también. O sea, hay un punto en el cual se van a acabar los recursos naturales. Hay muchas zonas donde ya no quedan esos recursos y hay muchas comunidades que reciben los impactos de esa industria. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿vamos a tener esta tensión siempre entre el crecimiento y la protección del medio ambiente en la medida en que nuestro modelo de desarrollo se base en explotar nuestros recursos naturales? Ese es el tema de fondo y sobre eso no hay ninguna referencia en el texto. Como te digo, hay una mención sobre la innovación, sobre tecnología, desarrollo de tecnología, no hay nada. Entonces, ese es el problema de fondo con el modelo de desarrollo. Y a partir de ahí, todas estas preguntas y todos estos problemas con que nos vamos topando. Sí, en relación a lo que mencionas, a mí me nace decir dos comentarios. Uno, siempre me ha llamado la atención que de repente algunas personas solamente se enfoquen en el crecimiento económico, en tener más plata, qué sé yo. Pero digo como, oye, si no se preocupan de la naturaleza, estamos fregados. O sea, no hay un planeta B, lamentablemente. O sea, afortunadamente, por así decir, tenemos que cuidarnos. Y otra cosa que también pienso, digo, ¿cómo la gente puede ser tan poco creativa para seguir explotando los mismos recursos naturales? Que esto ya han sido hace años. Entonces, no sé, me encanta cuando conozco ahí una nueva emprendedor, por ejemplo, que con los restos de las piñas hacen cuero, me quedé pegada, y con los cueros de las piñas y los cueros de los cocos hacen cuero ecológico. Además, no tienen que utilizar animales y además ya están utilizando ciertos residuos. Entonces, eso yo lo encuentro maravilloso. Entonces, ahí también O se sea, esa reutilización. sí, y ahí están generando empleo, están generando dinero y no están explotando los recursos naturales. O sea, y por eso también creo que es súper importante no transformar esto como en una discusión en blanco y negro. Eh, También tiene que ver mucho con la escala con la cual se hacen las cosas. No creo que sea factible plantear el fin de la minería en Chile. No es ese el punto. El punto es cómo modificamos la matriz productiva minera para que tenga estándares ambientales más elevados y que no se trate de llenar una cantidad enorme de barcos con concentrados, sino que poder vender quizás menos cantidad, más refinada, armar círculos de producción, el tema del encadenamiento productivo de determinadas industrias, cosa de que hay un crecimiento más integral, porque eso también se traduce en modificar empleos, nuevas carreras, eso también genera que la población no tenga que dedicarse a empleos súper precarizados, como son, por ejemplo, los empleos en la industria forestal, que la industria forestal es el segundo sector de la economía y las comunas donde se emplazan la mayoría de los proyectos y las plantaciones forestales son de las comunas más pobres de Chile. Entonces, pasa lo mismo, se venden astillas. Entonces, ¿cómo eres capaz de tener una industria forestal que no venda astilla o que no venda pulpa, sino que hacer algo más con eso y no tener que apostar por vender una cantidad enorme y excesiva, sino que por vender una cantidad que sea un poco menos, que presione un poco menos el territorio y que eleve la calidad de tus productos? Y yo creo que ese es el desafío finalmente de transformar productivamente Chile y de avanzar, no apostando como por una completa vuelta al pasado, como se podría como ridiculizar, sino que simplemente avanzar y profundizar también nuestras competencias, las competencias de nuestra población, porque eso también se traduce en empleos precarios. Entonces,
es todo un círculo y finalmente tiene que ver con el criterio de rentabilidad. O sea, en Chile se busca la rentabilidad más alta al menor costo. Y mientras no nos saquemos ese chip de la cabeza y apostemos por algo un poquito más inclusivo y más igualitario, es muy difícil que podamos salir un poco del estado en el cual están las cosas y el nivel de conflicto que están las cosas. Totalmente de acuerdo. Acá tenemos otra pregunta. ¿Se podrá seguir apelando al principio precautorio? Acá quizás sería bueno que nos expliques qué es el principio precautorio. Ya, el principio precautorio tiene que ver con que la falta de certidumbre es uno de los principios ambientales. A ver, decía en un comienzo que cuando se habla del desarrollo sustentable, uno llega a toda una matriz de derechos ambientales acuñados en un montón de instancias de derecho internacional, que no solamente se traducen en tratados o convenios, sino que también en desarrollo teórico, qué sé yo. Entonces, están los principios ambientales que están súper más o menos homologados en distintos lugares del mundo. Eh, ya que te vi un poco pegar, Ahí no sí, sé si había sido yo o está tú. viendo la batería. Vamos bien. Ya. El principio precautorio apunta a que la falta de certeza científica sobre determinados temas no puede ser un obstáculo a que tomemos las medidas necesarias para proteger determinados componentes del medio ambiente, algo así. Ya hay distintas formas de redactar esto, pero es eso, no podemos excusarnos en la falta de certeza para tomar medidas de protección adecuadas, ¿ya? Entonces, se puede discutir mucho. El cambio climático todavía es discutido por algunas personas. Ha bajado mucho. Yo creo que hace 5 años se discutía más que hoy en día. Hoy en día pasa a ser bastante innegable el cambio climático. Pero hace 5 años era como que no, oye, esto no es científicamente comprobado, entonces no nos vamos a hacer cargo de algo que no está comprobado científicamente y que es una excusa finalmente. Entonces el principio precautorio apunta como a evitar esa excusa. No podemos ocupar la excusa de la falta de certeza científica para evitar tomar medidas de protección adecuadas sobre el medio ambiente. Me acuerdo ahí un poco de Trump que decía que el cambio climático era un invento de los chinos. Eso, o sea, eso es como lo que busca anticipar este principio, ¿ya? Este principio también es importante decir que en Chile no están reconocidos en la ley 19.300 los principios ambientales, sino que se han ido incorporando, sobre todo en los últimos años, ya con algunas leyes que en los últimos 5 años se han ido promulgando, que ya van incorporando los principios, porque los principios también ayudan, como precisamente nos conectamos con el tema de la interpretación de la ley. Cuando hay unos principios nos orientan y orientan a los jueces y orientan a los tomadores de decisiones sobre cómo se interpreta un precepto legal. Entonces, no hay ninguna mención sobre este principio en el proceso constitucional. Se discutió, se propuso que se incorporara los principios ambientales, hay otros principios clásicos, el precautorio es uno de ellos, hay algunos más que son como súper clave, que obviamente quedaron fuera de la propuesta. Bueno, ya para ir cerrando este live, me gustaría ahí darte la palabra para que nos digas tus apreciaciones, conclusiones finales. Ya, mira, yo creo, yo busco ser bastante como... A ver, yo tengo mi postura súper clara. Quisiera no quedarme como en un eslogan, entonces tratar de ser, no sé si objetivo es la palabra, porque obviamente no se puede ser objetivo. Yo creo que nadie es objetivo cuando alguien dice, no, estoy siendo súper objetivo. En mi análisis eso es una falacia. Todos tenemos nuestra propia interpretación que tiene que ver con nuestra forma de entender las cosas, ¿ya? Entonces, la propuesta lo que hace es sostener, reafirmar y profundizar un modelo de desarrollo que hay en Chile en este momento. Eso es lo que hace. Entonces, si hay personas que legítimamente se sienten representadas o están favorecidas, les ha ido muy bien con el modelo de desarrollo que hay en Chile, probablemente puedan querer aprobar esta propuesta. ¿Ya? Si alguien tiene pensado desarrollar agroindustria, yo le diría, esto te conviene. ¿Ya? Ese es un modelo que yo no considero apropiado. La agroindustria creo que ha hecho un tremendo efecto negativo sobre la agricultura tradicional campesina. ¿Ya? Hoy en día muchos de los alimentos que se consumen en Chile ya no se producen en Chile, ni los tomates que comemos se producen aquí, lo que nos se traduce en una fragilidad también del país, que ya que me estoy desviando del tema, pero en el fondo
la propuesta busca profundizar esto, ¿ya? Entonces, si alguien quiere un cambio, si alguien quiere un cambio en la forma en cómo Chile apuesta por su crecimiento, creo que no tiene que aprobar esto. Si alguien está súper conforme y cree que es súper justa la forma en cómo Chile ha crecido, me parece que el texto lo va a representar. Entonces, por eso que también la clase empresarial está súper de acuerdo, porque un poco les potencia los negocios, les entrega todo lo que están pidiendo, que es más certidumbre para sus negocios finalmente. Entonces, creo que ese es el análisis más objetivo que se podría hacer, contradiciendo lo que decía antes sobre lo objetivo que uno puede ser, pero tratar de reconocer eso, no decir esto es malo porque es malo, sino que es malo porque yo no estoy de acuerdo con este modelo, eh, y esto va a significar una mayor presión sobre los recursos naturales que hay en Chile, eso es indudable. Y esa presión sobre los recursos naturales no dialoga con la protección al medio ambiente. Entonces es una propuesta que no profundiza ni incentiva la protección ambiental, sino que lo contrario, busca de alguna forma debilitarla. Eso es súper claro en el artículo 213, inciso segundo, en el cual nos detuvimos un rato. Entonces lo que se busca es eso, es eh, profundizar y reafirmar este modelo de crecimiento, ¿ya? Sí. Eso es lo que podría yo decir como para no decir que es malo porque es malo o que a mí no me gusta, sino que yo no estoy de acuerdo con ese modelo, que es lo que se busca reafirmar. De ahí también yo creo que las causas socioambientales son parte de lo que generó el estallido social en Chile. Totalmente. Entonces creo que igual hay una ceguera en quienes suponen que aprobando esto se van a acabar esos conflictos. Yo creo que se van a potenciar. Entonces a mí también me asusta por el medio ambiente, me asusta por la convivencia democrática de este país, porque yo creo que mayor presión sobre los recursos naturales va a ser mayor conflictividad social. Y eso es lo que yo creo que va a ocurrir si es que esto se aprueba. Ya vamos a tener un par de años que va a haber un auge de inversiones y va a llegar un montón de plata y de repente eso se va a traducir en más zonas de sacrificio o en nuevos lugares donde la gente empieza a topar con los derechos económicos de la gente que tiene los recursos para desarrollar proyectos, como lo que pasa en la quinta región. O sea, en la quinta región los conflictos por el agua no existían hace 20 años, no porque, o sea, tiene que ver con eso, con la gestión de los recursos, ¿ya? Creo que por ahí va el análisis de la propuesta. Eso. Yo tengo aquí anotado, en vez de proteger el medio ambiente, favorece el crecimiento económico. Y creo que está muy relacionado con como una frase cortita en todo lo que ya hemos hablado. Sí, es como esta noción, profundizar el modelo vigente. No hay ninguna apuesta por modificar el modelo de desarrollo, sino que todo lo contrario, se profundiza. Se profundiza la presión sobre los recursos naturales y sobre las comunidades que viven en estos ecosistemas, porque somos parte final de los ecosistemas. También esto de suponer que las personas no estamos integrados o no nos afectamos por lo que ocurre en el medio ambiente es un absurdo también. Solo se puede sostener desde el privilegio de estar en un lugar donde los conflictos están lejos. Y vamos a ver cuántas termoeléctricas se van a instalar en Vitacura o en Las Condes. Obviamente ninguna, y todos los costos quedan en otros territorios. Entonces, eso. Sí. También hay un tema de clases también. Eso lo podemos hablar Absolutamente. en otro momento. Bueno, darte las gracias, Felipe, y también darle las gracias a tu organización por este live. La idea es informar a la gente. Yo voy a estar haciendo live sobre otros temas. De hecho, ya mañana estoy coordinando uno de economía, así que se viene bueno también. La otra semana vamos a hablar del agua, también vamos a hablar con una ex consejera, Nancy Márquez, sobre los peligros de esta propuesta, así que estén ahí atentes a los lives que se vienen y darte de nuevamente muchas gracias, Felipe, por toda esta información que nos compartes, así que ahí nos estamos viendo. Y el live va a Ya, estar pues, por muchas gracias. sí. Ok. Súper. Ya, pues nada, muchas gracias por la invitación. Que estés muy Muchas bien. gracias, Chao. chao, quienes todos nos vieron. Chao.